era necesario. Pero también, pues hubo algunos países que estaban todavía en la lista roja, como México, por ejemplo, ¿no? Y eso significaba que cualquier persona que asistiera a la COP tenía que pasar una cuarentena, ¿no? De al menos 5 días encerrado en un hotel, ¿no? En el Reino Unido. Entonces, imagínense lo complejo que era eso, ¿no? De por sí viajar al Reino Unido es muy costoso, para nuestros representantes del gobierno federal, pues aún más, ¿no? Porque los recursos pues son limitados. Y tener que estar 5 días en un hotel encerrado, pues no era como precisamente el mejor escenario, ¿no? Afortunadamente nos sacaron de la lista roja justo antes de que iniciara la COP el 31 de octubre, y pues bueno, tuvimos pues buena representación, ¿no? Porque en general quienes discuten la gran... pues el gran marco regulatorio y la política climática son, como les decía, los representantes oficiales de cada país. Sin embargo, también hay muchos eventos paralelos, con sociedad civil, con empresas, con academia, etcétera, ¿no? Con gobiernos subnacionales. Este año, por ejemplo, fue de gran relevancia su participación también. Entonces, pues bueno, sí, se tuvo una buena representación de la delegación mexicana y en general de muchas organizaciones. Nosotros desde WWF, no sé si nos ubican, pero bueno, por ahí ya vieron el logo del pandita. Somos una de las organizaciones de conservación más grandes del mundo. Tenemos representación en más de 100 países. Y en México ya llevamos alrededor de 25 años trabajando, ¿no? Y pues empezamos efectivamente trabajando solo para la conservación de especies, pero poco a poco pues hemos extendido nuestra agenda y trabajamos ahora en muchos temas de clima y energía, ¿no? El programa que yo coordino aquí en WF México es el de ciudades sustentables y justamente está dentro de lo que llamamos la práctica de clima y energía, ¿no? Entonces, pues nosotros no fuimos, no hubo representantes de WWF México, pero sí hubo de algunas otras partes del mundo, ¿no? O sea, en general llevamos una delegación también pues bastante grande y tenemos lo que se conoce como el Panda Hub, ¿no? Que es tal cual pues un espacio en donde hacemos eventos con la sociedad civil, con otras organizaciones, instituciones y demás. Y en esta ocasión pues no fue la excepción, ¿no? También tuvimos por allá representación de varios de nuestros colegas y socios con los que trabajamos, como les decía, ¿no? De gobiernos subnacionales, de la academia, de empresas, de otras organizaciones de la sociedad civil, y pues de la misma forma hay muchas otras organizaciones que organizan pues diferentes eventos paralelos a la COP. Pero bueno, regresando al marco general de lo que se discutió allá, pues principalmente, como les decía, en 2015 se firmó lo que se conoce como el Acuerdo de París, ¿no? Este acuerdo fue en donde 195 naciones reconocieron que ya estamos enfrentando una crisis climática y se definió que para evitar una catástrofe aún mayor, una catástrofe climática aún mayor de la que ya estamos enfrentando, debíamos intentar evitar que la temperatura promedio del planeta aumentara más había dos umbrales, ¿no? Uno decía muy por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente a 1.5 grados, ¿no? Eso fue lo que se firmó en el Acuerdo de París. Y de ahí pues se empezaron a pedirle a cada país que definiera cuáles son sus metas que debía de establecer o a las que se podía comprometer, ¿no? Entonces con esto surgieron los compromisos nacionalmente determinados, o NDCs por sus siglas en inglés, y ahí fue donde cada país decía, bueno, yo con recursos propios puedo comprometerme a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero en tanto por ciento para el 2050 y en tanto por ciento al 2100, ¿no? Entonces establecieron líneas bases de emisiones, metas a corto, mediano y largo plazo, pero también no solo con los recursos propios, ¿no? Sino que también se dijo a cuánto más podrían comprometerse cada país a reducir las emisiones si recibían apoyo pues de fuera, ¿no? Entonces ahí fue donde se dividen los compromisos nacionalmente determinados en compromisos condicionados y no condicionados, ¿no? Entonces los no condicionados son los que cada país se compromete a hacer con sus propios recursos, y los condicionados son pues a reserva de que se reciban recursos externos, ¿no? Ya sea financieros, técnicos, de creación de capacidades, etcétera.
Entonces, pues así fue como las 195 naciones debieron haber presentado sus NDCs en el siguiente año de la firma del Acuerdo de París, ¿no? Que en realidad pues se consolidó en 2016, entonces tenían que tener ya sus NDCs en el 2017. Y pues México fue uno de los primeros en presentar los compromisos nacionalmente determinados. Y pues ahí había tanto las estrategias de mitigación, es decir, cómo reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, como las de adaptación, ¿no? Que esto quiere decir que pues ya estamos enfrentando fenómenos meteorológicos extremos, ya estamos enfrentando los cambios en el clima por la crisis climática, entonces, ¿qué acciones debemos tomar para adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Entonces, en los NDCs, pues cada país presenta ambas estrategias. Y pues ahora en esta COP en Glasgow, lo que se buscaba es que pues revisaran los países cómo iban a alcanzar la meta, ¿no? Como les decía originalmente, la meta que se estableció al principio era muy por debajo de los 2 grados, tendiendo al máximo de 1.5 grados, ¿no? Eh, y pues ahora ya se discute o lo que buscamos es que ya también hay un panel intergubernamental de expertos y expertas en cambio climático, que son científicos alrededor del mundo, que han estudiado pues los fenómenos meteorológicos y el cambio climático durante muchos años y juntos han definido, ¿no? Cuáles son como, pues hay diferentes estudios que han realizado, pero en agosto de este año publicaron uno en donde pues destacan ya cuál puede ser la trayectoria, ¿no? En qué trayectoria vamos pues, con las emisiones que tenemos actualmente y con las metas que ha establecido cada uno de los países, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París, como les decía, apuntaba a que el aumento de temperatura no fuera mayor a 1.5 grados para el año 2100. Y este último informe que sacó el IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por sus siglas en inglés, ya dijo que si seguimos como estamos ahorita con las emisiones que tenemos hasta ahorita de todos los países y todos los sectores, pues vamos a rebasar ese umbral en el 2040. Es decir, nos quedan prácticamente menos de 20 años, ¿no? Para poder, pues, detener ese proceso y evitar que la temperatura siga aumentando. Y muchas veces, pues, es un poco cuestionable, ¿no? O mucha gente no ve la diferencia entre 2 grados y 1.5 grados. Dicen, pues, bueno, ¿no? Ahorita lo que decía ese reporte, por ejemplo, también es que la Tierra ya se calentó 1.1 grados para este año, ¿no? Entonces, pues nos queda muy poco tiempo para lograr evitar que siga aumentando la temperatura. Pero como les decía, pues 1 grado, pues realmente puede no sonar algo catastrófico, ¿no? Porque pues en un mismo día nosotros experimentamos cambios de temperatura de hasta 10 grados, ¿no? Sobre todo pues en lugares donde la temperatura suele ser muy extrema. Pero hay que recordar que esto es el promedio de la temperatura global, ¿no? Entonces, hay zonas en donde se puede afectar mucho más, ¿no? Por ejemplo, ya hay también en este estudio, también ya se registró, se hizo el estudio de cómo podría cambiar la temperatura en las diferentes regiones, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro país, en el norte de nuestro país, podría afectarse o tener un aumento en la temperatura promedio de hasta 10 grados. Entonces, imagínense en zonas como Mexicali, donde ya tienen temperaturas por arriba de los 40 grados, que llegaran a los 50 grados o más. Entonces, eso realmente pues sí puede afectar, ¿no? Entonces, no pensemos solo en ese 1 grado, 1.5 grados o 2 grados, ¿no? Sino pensemos que eso a nivel local tiene un efecto diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante buscar pues rebasar ese umbral de 1.5 grados. Y entonces, pues en esta COP que acaba de terminar, pues lo que se buscaba era que ya se hizo el análisis y todos los compromisos nacionalmente determinados que han presentado los países no son suficientes para alcanzar esa meta, ¿no? De hecho, pues estamos muy lejos. Si seguimos ahorita
como estamos, vamos en una trayectoria de aumentar hasta casi 4 grados centígrados la temperatura. Si los países cumplen todo a lo que se comprometieron en sus compromisos nacionalmente determinados, estaremos en una trayectoria aproximadamente de 2.4 grados, lo cual todavía está muy lejos de la meta de 1.5 grados, por lo que necesitamos no solo más ambición de los países para que aumenten sus metas y podamos apuntar a la meta de 1.5 grados, pero también necesitamos más acción, porque una cosa es a lo que se comprometen y otra cosa es a lo que realmente vamos a poder llegar, ¿no? Entonces, pues uno de los grandes resultados que hubo en esta COP fue precisamente eso, ¿no? Que con lo que están haciendo los países o a lo que se están comprometiendo los países no es suficiente, por lo que los actores a nivel subnacional y subestatal, es decir, los gobiernos subnacionales, municipales, regionales, estatales, las empresas, la academia, los representantes de la sociedad civil, tenemos un papel muy importante que jugar, ¿no? Porque necesitamos también ya tomar, como se dice coloquialmente, el sartén por el mango y empezar a demostrar acción climática a nivel local, ¿no? Porque si no, pues no vamos a alcanzar a detener esta crisis en la que estamos inmersos actualmente, ¿no? Entonces, pues una de las grandes discusiones que hubo dentro de esta COP fue precisamente eso, ¿no? Cómo buscar aumentar el nivel de ambición climática y de acción climática. Y pues uno de los resultados que hubo para esta COP fue lo que se conoce como el Pacto Climático de Glasgow, y ahí pues hay varios factores que me gustaría resaltar, ¿no? El primero es que como les decía, ya no se está hablando como en el Acuerdo de París de los 2 grados, ¿no? O muy por debajo de los 2 grados de mantener el aumento global de la temperatura, sino que ahora sí ya se habla únicamente de la meta de 1.5 grados y pues se reconoce la importancia de que todos los países y todos los actores que se comprometan a disminuir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero lo hagan apegados a esta meta, ¿no? Y esto se conoce como pues las metas apegadas a la ciencia, ¿no? O Science-Based Targets. Entonces eso es importante que ya se reconoce en este pacto de Glasgow, así como el sentido de urgencia, ¿no? También eso es algo que pues seguramente varios de ustedes han escuchado con los discursos y el movimiento de Greta Thunberg, ¿no? Que ella lleva varios años ya peleando porque se eleve el nivel de discurso, ¿no? Porque así como ahorita enfrentamos una emergencia sanitaria a nivel global, pues también esto se debe reconocer como una emergencia climática, ¿no? Entonces la ventaja que se tiene o este acuerdo, una de las cosas relevantes, es que precisamente ya se reconoce ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces eso es algo positivo que surgió de este pacto. Y también otra cosa importante es que ya el financiamiento también se está empezando a derivar hacia situaciones climáticas, ¿no? Entonces también hay pues unas instituciones financieras que ya se comprometieron a solamente invertir en proyectos pues que cumplan con los estándares climáticos, ¿no? Es decir, que ya no sean combustibles fósiles. Eso es algo que también se logró incluir en el lenguaje y es por primera vez se menciona evitar los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces eso también es una gran ganancia de la discusión actual y también se habla de medidas de adaptación, ¿no? Que como les decía, la mitigación es cómo evitamos seguir generando emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, pero la adaptación es como literal pues nos adaptamos a los cambios climáticos que ya estamos enfrentando, ¿no? Por otro lado, también se habla de la transferencia de tecnología y la creación de capacidades, pues como les decía, para que los países puedan, sobre todo los países en desarrollo, puedan cumplir con sus metas, las condicionadas, ¿no? Entonces ya también se está hablando de esto y también hay una parte en donde se reconoce que ya hay daños y pérdidas causadas por el cambio climático, ¿no? Entonces también en este pacto de Glasgow, pues se reconoce que existen y se busca, ¿no? Cómo atender estas pérdidas y daños que ya se han ocasionado, que además, pues dicho sea de paso, casi siempre son los países con menos recursos los que se ven más afectados, ¿no? Sobre todo aquellos que están en zonas costeras o islas.
Finalmente, pues también se habla de la implementación, ¿no? De, como les decía, una cosa son los compromisos y por supuesto que es importante elevar el nivel de ambición, pero también es muy importante ya empezar a tener la implementación, ¿no? Ya ver proyectos implementados y no solo hablar de cuestiones a futuro o a largo plazo. Y finalmente, pues se habla mucho de la colaboración, ¿no? Como les decía, el papel de los actores a nivel subnacional, pues sin duda cobra mucho más relevancia. Nosotros desde WWF trabajamos en algo que hemos llamado las Alianzas para la Acción Climática, en donde precisamente reunimos a actores de la sociedad civil, de la academia, de los gobiernos subnacionales, y de el sector privado para que juntos busquemos hacer proyectos colaborativos que permitan acelerar el cumplimiento de la agenda climática, ¿no? Entonces, esto también se reconoce en el Pacto de Glasgow y pues sin duda tiene mucho más relevancia ahora para que continuemos trabajando en esto y podamos juntes, pues acelerar el cumplimiento y hacer frente a esta crisis climática, ¿no? Entonces, creo que ya hablé suficiente, entonces no sé si tengan preguntas, comentarios, dudas, algo que quieran que profundicemos, pues me encantaría escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por compartir. Sí, justo podemos, si quieren, pasar como a las preguntas y respuestas para que nos den, ahorita tenemos unos 10 minutitos más, entonces hay que aprovechar este espacio que tenemos aquí a Cintia para que nos pueda contestar. Entonces, no sé si quieren escribirlo en el chat, igual estaría padrísimo si pueden quitar como el mute de sus micrófonos para que nos escuchemos. No sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario también, no necesariamente como una pregunta, ¿no? Sí, Andrea, adelante, gracias. Es más bien un poco sobre voluntades políticas. Si tú no puedes obligar a un país a comprometerse a algo, uno, ¿cómo lo coercionas a reducir sus emisiones, a tomar acción, a implementar programas? Y después, ¿cómo se aseguran que haya un cumplimiento? Porque si no, realmente siento que se queda como muy al aire. No, Y es una todos excelente participan. observación y es una gran preocupación que tenemos siempre todos, ¿no? Porque, pues, por un lado, efectivamente, ¿no? No, el Acuerdo de París no es vinculante, es decir, no hay sanciones establecidas para los países que no cumplan, ¿no? Todo se vuelve meramente voluntario, lo cual, pues, evidentemente se hace más difícil, ¿no? Pero afortunadamente, pues hay otras formas y sobre todo están muy linkeadas, perdón, muy vinculadas a la economía. Entonces es un poco lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Creo que ahorita México es un ejemplo interesante de analizar, ¿no? En cómo pues la política energética nacional está apuntando exactamente a la otra dirección, ¿no? Apostando para la inversión otra vez en combustibles fósiles, lo cual pues nos aleja totalmente de las metas climáticas, ¿no? Y por supuesto, de por sí los compromisos nacionalmente determinados que presentó México no son suficientes, ¿no? Están muy por arriba pues de la ambición que se necesita y de la meta de 1.5 grados. Entonces, si ya de por sí ese compromiso nacionalmente determinado estaba alejado de esa meta, o de la meta más ambiciosa, pues ahora con esta tendencia a la pues nueva visión energética a nivel nacional, pues está aún más alejado, ¿no? Entonces, sin duda es complicado poder pues obligar, como dices, no hay forma de obligar al país a que lo haga. Sin embargo, sí está viendo y seguramente por ahí han visto varias pues discusiones que ha habido ahora con Estados Unidos principalmente, ¿no? En donde pues ya hay un discurso muy abierto en donde dice pues se van a detener muchas inversiones en el país si no o sea, si se frenan las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo económico fuerte al que se puede enfrentar al país y hay otro tipo de presiones, tanto políticas como económicas, que sí sienten los países, ¿no? Para poder o para orillarse o convencerse de sí aplicar las políticas, ¿no? Entonces, sí es necesario acudir a otro tipo de mecanismos
que muchas veces también este tipo de discusiones son importantes, ¿no? Porque pues la presión entre los diferentes países también debe de existir, ¿no? En estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, para China también ha habido mucha presión porque China es el más grande emisor a nivel global y todavía pues gran parte de su energía se genera a partir del carbón, ¿no? Entonces, cómo los otros países tenemos que presionar para que China pues realmente sí pues esté dispuesto a transformar. Y por otro lado, pues también un poco como dicen, el garrote y la zanahoria, ¿no? Por un lado es esta presión política y económica, pero por otro lado también hay muchos países que dan incentivos, ¿no? Que están dispuestos a invertir en nuevas tecnologías, en apoyo de desarrollo de capacidades, etcétera, pues para impulsar de cierta forma a los países a que se convenzan pues a generar este cambio, ¿no? Y en la otra parte de tu comentario también es una de las que pues más, más difíciles, ¿no? De solventar, porque efectivamente es muy difícil lo que se conoce como el monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Entonces eso también se vuelve algo que los países tienen que hacer y es algo que está dentro del Acuerdo de París, ¿no? El ver que cada país tiene que decir, eso lo tiene que hacer internamente, ¿no? Estas son mis emisiones, mi inventario de emisiones, estos son mis compromisos, estas son mis acciones que voy a realizar y cada 5 años tienen que reportar el avance, pero efectivamente son pues evaluaciones que se hacen los propios países, ¿no? Entonces sí hay una revisión por parte de la UNFCCC y demás, pero no es, ¿cómo decirlo?, exhaustiva, ¿no? No tienes los mecanismos para realmente medir que los países están diciendo la verdad y verdaderamente reduciendo las emisiones que están diciendo, ¿no? Entonces sí es algo complejo que sin duda debemos de fortalecer y en lo que precisamente las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, etcétera, pues estamos detrás, ¿no? Haciendo esa presión para que realmente haya transparencia en lo que se está reportando, ¿no? Entonces, que los países tengan apertura a todos, cómo se están calculando los datos, en dónde están, etcétera, para que realmente podamos verificar que efectivamente se está cumpliendo pues todo lo que se está diciendo que se está haciendo, ¿no? Y entonces, perdón Luis, o sea, con base en lo que estás diciendo, si por ejemplo China no quiere ceder y México tampoco, y China decide invertir en México, pues entonces tampoco ya puedes hacer nada porque solamente dependes de la presión internacional. Y si luego los indicadores son subjetivos, no son bien medidos, no están bien diseñados, no hay un monitoreo y evaluación continuo, pues en tu opinión, ¿la COP sirve o no sirve y el intentar regularlo tiene sentido? No, yo creo que sin duda sí sirve, o sea, es controversial también porque también mucha gente cuestiona, ¿no? O sea, van a discutir cómo reducir emisiones y vuelan, o sea, las emisiones de toda la gente que vuela a la COP son altísimas, ¿no? Entonces puede ser un poco hasta contradictorio, eh, pero aún así yo creo que son discusiones importantes. Y yo te lo platico un poco, pues como desde la experiencia que he tenido, ¿no? A lo largo de estos años, viendo cómo ha sido la evolución de las COPs, ¿no? Entonces, al principio, pues era algo muy de la agenda climática, o sea, de verdad éramos las mismas personas en el mismo círculo, todos nos conocíamos y eso se quedaba ahí, ¿no? Poco a poco se ha abierto mucho más, ¿no? En movimientos como platicábamos, ¿no? De Greta, que vino a abrir un panorama para mucha gente, sobre todo gente joven, ¿no? En esta COP, las juventudes tuvieron una fuerza y los grupos indígenas una fuerza que no se había logrado antes, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha dado mucho esa apertura, ¿no? Ahora, por ejemplo, hasta datos curiosos, ¿no? Ahora mi mamá y mi suegra me preguntan sobre la COP cuando llevo 10 años yendo a la COP o estando involucrado en la COP y nunca jamás me habían preguntado, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que mediáticamente, políticamente, en términos de comunicación, de educación, de apertura del tema, sí tiene mucha relevancia. O sea, a mí me parece que es algo necesario, ¿no? Lo peor que podríamos hacer, creo, es como decía al principio Ana Karen, ¿no? En las preguntas, ¿no? Pues ya estamos en una crisis, ya tiramos la toalla, ya no pasa nada, ¿no? A mí me parece que esas discusiones sí son importantes. Son muy difíciles, muy complejas, efectivamente, hay muchos intereses políticos y económicos detrás que es difícil pues detener o revertir,
Sin embargo, creo que esta apertura a los diferentes grupos de la sociedad civil es importante para que empecemos a tener más peso, ¿no? Y que también tengamos más peso en la acción. Como les decía, ahorita toma mucha más relevancia que los actores a nivel subnacional actuemos y demostremos también, ¿no? Ok, como sucedió con Estados Unidos, ¿no? Que el presidente Trump dijo que él ya no quería estar en el Acuerdo de París y dijo que se iba a salir y se salió y etcétera, ¿no? Y muchos actores a nivel subnacional dijeron, pues si tú no estás, nosotros sí, ¿no? Y surgió este movimiento que se conoció como el We Are Still In, en donde, por ejemplo, grandes gobiernos subnacionales, estatales como California, pues demostraron con acción que estaban dispuestos a seguir con la agenda climática, ¿no? Entonces, a pesar de que pues de que muchas cosas parecen no ir en el sentido correcto, justamente creo que es ahí donde nosotros tenemos que seguir nadando contracorriente y demostrar que es posible, ¿no? Porque si no, pues ya nos lleva la corriente a todos y ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo necesario para establecer los marcos y la visibilidad que requiere el tema. Muchas gracias por compartir, Cintia, y por contestar la pregunta de Andrea. Ahora nos quedan 5 minutitos. Si gustas platicarnos tu pregunta, Luis, por favor. Sí, será rápido. En relación sobre este tema de las políticas públicas ambientales que tiene con las economías nacionales de los países. Por ejemplo, ¿cómo podría impulsarse estos proyectos sin afectar la economía de algún país? Por ejemplo, recuerdo muy bien el famoso protocolo de Kioto, en donde Estados Unidos ni siquiera participó, y el Acuerdo de París, en donde se salió precisamente porque llegaba a afectar su economía nacional. Entonces, ¿de qué manera podrían encontrar este punto de encuentro estos dos temas? Sí, también es un excelente comentario, Luis, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Como les decía, pues hay muchos intereses económicos y mucho, creo que incluso el propio discurso de nuestro país es precisamente ese, ¿no? El cómo, pues, gran parte de nuestra economía depende de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cómo permitir que no haya un rezago económico a nivel nacional sin seguir pues aumentando las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Precisamente en el argot de cambio climático hablamos mucho de desacoplar esas dos pues, tendencias, ¿no? En donde se pueda seguir permitiendo el crecimiento económico sin que sigan aumentando las emisiones, ¿no? Y para eso, pues, hay muchos estudios ya de cómo deberíamos de hacer esa transición y pongo el ejemplo muy claro del sector energético, ¿no? Que creo que pues además de ser el principal emisor de gases y compuestos de efecto invernadero, pues es uno de los grandes generadores de empleos, economía, etcétera, ¿no? En general en el mundo y sobre todo en nuestro país. Entonces, ahí pues lo que se tiene que buscar es cómo hacer esa transición a las energías renovables y nosotros hablamos mucho desde WWF y otras organizaciones en lo que se conoce como una transición justa. Es decir, no vas a cortar la generación y extracción de fósiles de un día a otro, ¿no? Es imposible, ¿no? No lo puedes hacer porque efectivamente hay mucha parte de la economía que depende de eso, ¿no? Y obviamente además, pues la generación de energía eléctrica en nuestro país depende en gran medida de los fósiles y de eso dependen prácticamente todas las otras actividades económicas. Entonces, sin duda no puedes hacerlo de corte, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de transición en el que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un análisis en Coahuila, en donde en Coahuila todavía hay una gran dependencia de la generación de carbón, ¿no? De energía a partir de carbón. Hay todavía muchas carboníferas en donde pues hay un sector importante de la población que se dedica todavía a la extracción de carbón, que además, dicho sea de paso, pues ustedes saben que la actividad minera no es precisamente la más saludable, ¿no? Para los y las trabajadoras.
Y entonces, pues nosotros estamos trabajando en ver cuánta gente se dedica a eso, en dónde están sus familias, cuáles son sus necesidades económicas, etcétera, para poder ayudar a hacer un proceso de transición justa, ¿no? Y cómo esas personas y esas familias podrían dedicarse a lo que se conoce como empleos verdes, ¿no? Directamente lo ideal sería que se dedicaran pues a la generación de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Para que continuaran pues siendo productivos en el mismo sector, pero también se les invita a que hagan otro tipo de actividades, ¿no? Que generen otro tipo de actividades y de habilidades que quizá también no les pongan en tanto riesgo como la parte, pues la extracción minera, ¿no? Por ejemplo, y que se dediquen a algo que pues realmente pueda, pues considerarse como un empleo verde, ¿no? Que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, perdón, y que además les mejore también la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí es algo complejo, pero es algo que ya se está tratando y en el que pues justamente se tiene que crear todo este proceso para hacerlo de forma justa para la gente que depende de esas actividades económicas y de forma pues ordenada y estudiada para que no se afecte la economía en general del país, ¿no? O incluso del mundo, ¿no? Hablando del caso de China, por ejemplo. Muchas gracias, Cintia, por compartir. Ha sido muy interesante todas sus preguntas, todo lo que has ido contestando. Les agradezco mucho. Ya justo ya vamos a ir regresando a plenaria. Entonces nos quedan unos segunditos antes de despedirnos. No sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario. Podrían escribir. Rápidamente me gustaría decir nada más. Muchas gracias, Cintia. Aprendí muchísimo. Vine a escuchar y a aprender justo para saber más cómo funcionan estos temas y creo que se cumplió muy bien el objetivo. Te agradezco mucho. Qué bueno, Alberto, me da gusto escuchar eso, porque si no, luego siento que hablo como perico y no sé si alguien hizo alguna diferencia. Entonces, te agradezco que sí y celebro que haya servido de algo. Muchas gracias. Y Muchas por gracias. cierto, yo Sí. estaba bebiendo agua de Jamaica, pero parecía vino. Mejor me hubiera servido vino y ya hubiera sido más amena todavía la charla. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí y en lo que regresamos a plenaria les comparto esta liga y aquí está también el código. Ahí ya nos están regresando, nos quedan 57 segunditos. Entonces, si quieren entrar al Menti, ahí también pueden como escribir qué se llevan de esta sesión y ahorita en plenaria vamos a estar compartiendo con las otras salas qué es lo que aprendieron, qué es lo que se llevan, qué les gustó. Entonces, las invitamos a que puedan entrar a esta liga y nos puedan compartir. De todas maneras, se los pongo aquí en el chat por si se les hace más fácil como entrar nada más dándole clic. Y ahorita en lo que regresamos en estos 20 segunditos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos también, ahorita tenemos otro foro, entonces no nos despedimos. Nos vemos ahorita en plenaria. Muchas gracias a ustedes. Un gusto conocerles. Gracias, Cintia. Gracias a todos. Experiencia, ¿cuál fue su reflexión? A ver, ¿quién va a ser voluntario, voluntaria, voluntarie? Anímense, no pasa nada.